Hay momentos en la historia en que el futuro y el pasado chocan de frente, momentos en que el progreso amenaza con borrar las huellas de quienes nos precedieron. A mediados del siglo XX, uno de esos momentos llegó a las orillas del Nilo, en el sur de Egipto. Allí, una de las joyas más espectaculares del mundo antiguo, un monumento tallado en la roca viva de una montaña, se enfrentaba a una sentencia de muerte, y no por una guerra o por el abandono, sino por el agua. Una inundación controlada, fruto del progreso, estaba a punto de sumergir 3 milenios de historia bajo 60 metros de agua, borrando del mapa el legendario templo de Abu Simbel. El mundo se enfrentó a una elección imposible: sacrificar un tesoro incalculable en nombre del futuro, o intentar lo que casi todos consideraban una locura: mover una montaña. ¿Qué harías si te dijeran que tienes que mover una montaña? No en sentido figurado, sino literalmente. Esa fue la pregunta que se hicieron ingenieros y arqueólogos en Tenían delante un templo de 3000 años, con estatuas colosales de 20 metros de altura, y una orden clara: desármenlo pieza por pieza antes de que el río más grande del mundo se lo trague para siempre. Esta no es solo una historia de arqueología, es la crónica del rompecabezas de ingeniería más grande, audaz y desesperado que jamás se haya intentado. Una carrera contra el tiempo con un legado milenario pendiendo de un hilo. ¿Qué harías si te dijeran que tienes que mover una montaña? No en sentido figurado, sino literalmente. Esa fue la pregunta que se hicieron ingenieros y arqueólogos en Tenían delante un templo de 3000 años, con estatuas colosales de 20 metros de altura, y una orden clara: desármenlo pieza por pieza antes de que el río más grande del mundo se lo trague para siempre. Esta no es solo una historia de arqueología, es la crónica del rompecabezas de ingeniería más grande, audaz y desesperado que jamás se haya intentado. Una carrera contra el tiempo con un legado milenario pendiendo de un hilo. Para entender la locura de esta misión, primero tenemos que viajar en el tiempo, muy atrás, al siglo XIII a.C., la edad de oro del nuevo reino de Egipto. En el trono se sienta un faraón cuyo nombre va a resonar por milenios: Ramsés II. Un genio militar, un constructor incansable, un maestro de la propaganda y, a ojos de su pueblo, un dios en la tierra. Ramsés II no construía para el ahora, construía para la eternidad. Y allá lejos, en la tierra de Nubia, en la frontera sur de su imperio, decidió levantar un monumento que sería su declaración definitiva de poder. Pero no eligió un valle fértil para levantar ladrillos. No, él eligió una montaña de arenisca maciza y ordenó a sus arquitectos que la vaciaran, que la esculpieran, que la convirtieran en algo nunca visto. El resultado fue Abu Simbel, un complejo de 2 templos excavados directamente en la roca. El más grande, el Gran Templo, dedicado a los dioses principales Amón, Ra-Horachti, Ptah, y como no, a él mismo, al Ramsés divinizado. Su fachada es una de las imágenes más icónicas del antiguo Egipto: 4 estatuas gigantescas del faraón en su trono, de más de 20 metros de altura, mirando al este con una calma imperturbable, esperando el amanecer. A sus pies figuras mucho más pequeñas de su esposa, la reina Nefertari, y sus hijos, un sutil recordatorio de la escala de su poder. El segundo templo, el templo pequeño, aunque más modesto, era igual de revolucionario. Estaba dedicado a la diosa Hathor, representada por la propia Nefertari. Era un gesto insólito, un faraón honrando a su esposa a una escala monumental, dándole a su rostro la misma dignidad que a los de los dioses. Pero la genialidad de Abu Simbel no era solo arquitectónica, también era astronómica. Los arquitectos de Ramsés orientaron el gran templo con una precisión casi sobrenatural. 2 veces al año, en fechas que se cree que conmemoraban su ascenso al trono y su nacimiento, los primeros rayos del sol penetraban más de 60 metros en la oscuridad del templo, cruzaban sala tras sala y llegaban al santuario más profundo. Allí la luz iluminaba los rostros de 3 de las 4 estatuas: Amón, Ra y el propio Ramsés. La cuarta, la de Ptah, el dios de la oscuridad y el inframundo, quedaba siempre deliberadamente en penumbra. Un detalle teológico absolutamente asombroso. Durante más de 3000 años, Abu Simbel cumplió su función, asombró a los nubios, consolidó el poder egipcio y con el tiempo fue lentamente devorado por el desierto, que lo preservó del olvido hasta que un explorador suizo, Johann Ludwig Burckhardt, lo redescubrió en 1813. El mundo quedó maravillado, pero esa maravilla pronto se convirtió en pánico. Saltamos a la década de 1900. Egipto, ya como nación moderna, se enfrentaba a un problema ancestral: el ciclo de inundaciones y sequías del Nilo.
La solución era audaz, la construcción de una nueva gran presa en Asuán. Esta obra de ingeniería controlaría el río, daría energía al país y transformaría la agricultura. Era el símbolo del progreso, pero ese progreso tenía un precio. Detrás de la presa, las aguas del Nilo formarían un embalse artificial gigantesco, el lago Nasser, y este nuevo lago iba a sumergir toda la región de la Baja Nubia. Justo en la zona de inundación, condenado a ahogarse bajo el agua, estaba Abu Simbel. La noticia sacudió al mundo. ¿Podía la humanidad permitirse perder una obra maestra así? ¿Era el precio del progreso la aniquilación del pasado? La disyuntiva era terrible. Dejar que el templo desapareciera era impensable. Pero ¿cómo diablos salvas un monumento que no está construido sobre una montaña, sino que es la propia montaña? ¿Qué harías si te dijeran que tienes que mover una montaña? No en sentido figurado, sino literalmente. Esa fue la pregunta que se hicieron ingenieros y arqueólogos en Tenían delante un templo de 3000 años, con estatuas colosales de 20 metros de altura y una orden clara: desármenlo pieza por pieza antes de que el río más grande del mundo se lo trague para siempre. Esta no es solo una historia de arqueología, es la crónica del rompecabezas de ingeniería más grande, audaz y desesperado que jamás se haya intentado. Una carrera contra el tiempo con un legado milenario pendiendo de un hilo. Esta catástrofe cultural inminente provocó una respuesta sin precedentes. En 1960, los gobiernos de Egipto y Sudán pidieron ayuda al mundo. La UNESCO respondió a la llamada y lanzó la campaña internacional para salvar los monumentos de Nubia. Fue un momento que definió a la organización y al propio concepto de patrimonio mundial. La idea era simple, pero revolucionaria. Hay lugares tan importantes que no le pertenecen a una sola nación, sino a toda la humanidad, y salvarlos es responsabilidad de todos. El llamado funcionó. En un mundo partido en dos por la Guerra Fría, algo extraordinario sucedió. Más de 50 países, incluidos enemigos acérrimos como Estados Unidos y la Unión Soviética, dejaron a un lado sus diferencias y se unieron a la causa. Se recaudaron fondos, unos 40 millones de dólares de la época, que hoy serían más de 400 millones de euros, y el mundo entero puso sus ojos en Nubia. Claro que el dinero y la buena voluntad no eran suficientes. Hacía falta un plan, y las primeras ideas parecían sacadas de una novela de Julio Verne. Una propuesta sugería dejar los templos donde estaban y construir a su alrededor una especie de acuario gigante con galerías de observación submarinas. Fue descartada por su coste y complejidad. Otra idea aún más loca era intentar levantar la montaña entera con un sistema masivo de gatos hidráulicos. El riesgo de que toda la estructura de 3000 años de antigüedad se partiera y colapsara era sencillamente inaceptable. Finalmente, una propuesta de un consorcio de ingenieros suecos se impuso por su lógica brutalmente audaz. Si no puedes mover la montaña, desarma la montaña. El plan era tratar a Abu Simbel no como un edificio, sino como una escultura gigante. Cortarían con sumo cuidado toda la fachada y las salas interiores en bloques manejables, numerarían cada pieza como si fuera un puzzle en 3D, y lo volverían a montar todo en un lugar seguro, más alto y lejos del agua. La idea era simple de explicar, pero una pesadilla en la práctica. Significaba coger sierras y cortar un monumento de 3200 años. La arenisca era frágil y porosa. Los cortes tenían que ser de una precisión quirúrgica para no dañar los relieves. Cada bloque pesaría toneladas, algunos hasta 30, el peso de 5 elefantes, y tenían un reloj en su contra. Las aguas del lago Nasser ya estaban subiendo. La carrera contra el Nilo había comenzado. Esta misión, que muchos tildaron de locura, reunió a los mejores expertos del mundo en una hazaña de colaboración nunca vista. Si te fascina cómo el ingenio humano puede vencer lo imposible, suscríbete y activa las notificaciones, porque ahora vamos a ver los detalles de cómo lograron cortar un templo en 1000 pedazos sin que se hiciera polvo. El proyecto arrancó oficialmente en 1964 y el lugar se convirtió en un hormiguero. Era una escena surrealista. Grúas gigantes proyectando su sombra sobre los rostros de Ramsés, el zumbido de generadores rompiendo el silencio del desierto y equipos de Italia, Alemania, Suecia, Francia y Egipto trabajando codo con codo. Fase 1. Contener al Nilo.
El primer enemigo era el propio río que subía cada día, así que lo primero fue construir una ataguía colosal, una presa de contención de acero y roca frente a los templos para mantener el agua a raya y ganar un tiempo vital, mientras un ejército de topógrafos y fotógrafos documentaba cada centímetro cuadrado del lugar, creando un archivo de respaldo por si todo salía mal. Fase 2. El corte quirúrgico. Esta fue la fase más delicada y tensa. ¿Cómo cortas una obra de arte irreemplazable? Los explosivos, por supuesto, estaban descartados. La solución vino de un lugar inesperado: las canteras de mármol de Carrara, en Italia. Trajeron a canteros italianos, hombres que llevaban toda la vida cortando piedra con una precisión milimétrica, y trajeron sus herramientas, sierras de alambre y sierras manuales de gran tamaño. El proceso era increíblemente lento. Para los cortes exteriores usaban sierras eléctricas, pero en el interior, cerca de los delicados relieves, el trabajo era casi todo a mano. Perforaban una línea de agujeros y luego, con paciencia infinita, cerraban la roca entre ellos, centímetro a centímetro. La tensión era máxima. Un mal movimiento, un cálculo erróneo y un relieve que había sobrevivido 3 milenios podía quedar destruido en un segundo. Los ingenieros planificaron los cortes para que las juntas fueran casi invisibles, siguiendo los contornos de las figuras o las líneas arquitectónicas. Al final, los dos templos fueron descompuestos en 36 bloques principales. El peso total de la piedra movida, incluyendo la roca de alrededor, fue de unas 265.000 toneladas. Cada bloque, una pieza única e insustituible de este puzzle titánico. Fase 3. El catálogo de un gigante. Una vez cortado un bloque, no podías simplemente apartarlo. Tenías que saber exactamente dónde iba. Cada pieza recibió un código complejo, letras y números que indicaban su templo, su fila, su posición y su orientación. El código se pintaba en una cara no visible y se registraba en un catálogo masivo. Era básicamente un sistema de coordenadas para un puzzle con piezas de 30 toneladas. Perder la pista de un solo bloque habría sido un desastre. Fase 4. El traslado de los titanes. Con los bloques cortados y catalogados, llegó el momento de moverlos. Grúas enormes capaces de levantar las 30 toneladas fueron ensambladas en el sitio. Con una delicadeza que parecía imposible para su tamaño, levantaban cada bloque, lo balanceaban suavemente por el aire y lo depositaban en camiones de plataforma. El destino no estaba lejos. Era una meseta cercana, a unos 200 metros de la orilla original, y lo más importante, 65 metros más arriba, a salvo para siempre de las aguas. Allí, en una zona de almacenamiento, los bloques esperaban, ordenados, el momento de su renacimiento. Fase 5. La nueva montaña y el domo secreto. Pero no podía simplemente apilar los bloques en una colina. Abu Simbel era un templo excavado. La montaña original era su soporte. Para recrear esto, los ingenieros tuvieron que construir una nueva montaña artificial. Y aquí viene uno de los secretos más geniales del proyecto. En lugar de amontonar roca sobre los templos reconstruidos, lo que habría creado una presión brutal sobre las piedras milenarias, construyeron dos gigantescas cúpulas de hormigón armado, una para cada templo. Estas cúpulas actuarían como un caparazón. Los bloques del templo se montarían contra la cara interior, y luego todo se cubriría con rocas y tierra para recrear la apariencia de la montaña original. Por fuera se vería idéntico, pero por dentro Abu Simbel tendría un esqueleto de ingeniería del siglo XX. El escenario estaba listo. La nueva montaña hueca esperaba a su antiguo inquilino. Ahora empezaba el proceso inverso, un trabajo de precisión milimétrica. Fase 6. El ensamblaje final. Usando el detallado catálogo, los equipos comenzaron a colocar cada bloque en su lugar exacto. Las grúas los alzaban y los albañiles los ajustaban con una tolerancia de apenas unos milímetros. Para unir los bloques, usaron una resina epoxi moderna mezclada con polvo de la misma arenisca para disimular las juntas. El objetivo era que los cortes fueran invisibles para el visitante. Lenta, casi milagrosamente, los templos volvieron a tomar forma. Los relieves que narraban las batallas de Ramsés volvieron a unirse. Y entonces llegó el momento más dramático, la reconstrucción de la fachada. Uno a uno, los bloques que formaban los rostros colosales de Ramsés II fueron izados y colocados en su lugar. El faraón desmembrado y transportado volvía a mirar al este, entero una vez más. Fase 7. Alineando el sol.
Pero quedaba un último desafío, el más poético de todos. ¿Podrían replicar el milagro solar? Recrear la orientación astronómica era una prioridad absoluta. Un pequeño error y el fenómeno se perdería para siempre. Un equipo de topógrafos y astrónomos trabajó sin descanso, usando los mejores instrumentos de la época y haciendo cálculos complejísimos que tenían en cuenta la nueva ubicación y hasta el ligero cambio en el eje de la Tierra en 3. Y su trabajo fue un éxito casi perfecto. Calcularon que por el ligero cambio de lugar y otros factores, el fenómeno se produciría ahora con un día de desfase. En lugar del 21 de febrero y el 21 de octubre, el Sol entraría ahora el 22 de febrero y el 22 de octubre. Un margen de error minúsculo, un testamento increíble a la precisión tanto de los antiguos arquitectos como de los modernos ingenieros. En septiembre de 1968, menos de 5 años después de cortar el primer bloque, el proyecto estaba terminado. En una ceremonia internacional, el complejo de Abu Simbel fue reinaugurado en su nuevo hogar. Abajo, las aguas del lago Nasser ya cubrían el lugar donde había estado durante 3 milenios, pero los templos estaban a salvo. El rescate de Abu Simbel es, sin duda, una de las mayores hazañas de la ingeniería de la historia, pero su legado es mucho más que técnico. Fue un momento de increíble cooperación internacional en plena Guerra Fría. Demostró que cuando la humanidad se une para proteger su herencia, es capaz de lograr lo imposible. Hoy miles de turistas visitan Abu Simbel, se maravillan ante la grandeza de Ramsés y el ingenio de los antiguos egipcios, pero también están sin saberlo dentro de otro monumento, un monumento al ingenio del siglo XX, a la colaboración global y a la idea de que nuestro pasado es demasiado valioso como para dejar que se ahogue. La historia de Abu Simbel nos enseña que, a veces para salvar un tesoro, no basta con desenterrarlo, a veces hay que tener la audacia de desmontarlo, pieza por pieza, y darle un nuevo amanecer.